Una de las cuestiones más entretenidas que pasó desde que hubo un cambio de gobierno es que se empezaron a conocer, pero conocer por vía judicial, o sea, con causas judiciales, las cajas negras, sobre todo las cajas negras de los uniformados. A lo largo del 2016 y de lo que va del 2017, conocimos sobre todo a través de causas judiciales, porque antes, a todos los que hablábamos de las cajas negras de los uniformados, vale decir, de las policías, ¿sí?, no decían, bueno, no, es un mito urbano, nada. Siempre decían, no, es una excepción, es un muchacho de abajo, una oveja descarriada. Y cuando uno habla de cajas negras, está hablando de un modus operandi estructurado desde arriba, como una manera de hacer guita de presupuestos, llevarla a guita negra, vale decir, robarla, o por otro lado, recaudar plata de actividades ilícitas. La primera de las cajas negras que quedó en evidencia, y ahí todavía están intentando dar explicaciones, yo la verdad creo que la causa judicial va a terminar en la nada, porque si algo les sobra a estos muchachos, son buenos abogados, es la de la policía de la provincia de Buenos Aires. Recaudación de todas las comisarías de La Plata, llevan la plata a la regional, pum, los enganchan infraganti, y ahí, bueno, varios comisarios fueron presos, uno parece misteriosamente muerto en su calabozo, terminan soltando a todos los demás y ahí va durmiendo la causa del sueño de los justos, todos afuera, nadie habla, pacto de silencio y Dios dirá. La otra causa de plata negra que nosotros les contamos con sumo detalle son las que estallaron, son varias en verdad, pero las que estallaron en las comisarías de la Policía Federal, ¿no?, de la vieja Policía Federal transferida que tienen ahora, y lo vamos a hablar esta noche en Tercera Posición, vamos a conocer la declaración de José Potocar, el jefe de la Policía de la Ciudad, que venía de ser el jefe de la Dirección General de Comisarías de la Policía Federal traspasada, que está preso, así nomás, está preso por un esquema de guita negra, ¿sí? Comisario, prófugo, recaudando guita negra de los trapitos, recaudando de los comercios, guita negra. Lo que yo les voy a contar esta noche, y el informe y la historia ha generado mucha inquietud, mucha gente que me llamó para contarme, decirme ese tipo es un trucho, de todas las cosas, ¿viste?, como para tirármelo abajo. Es otra caja negra, muchachos. Lo que pasa es que es una caja negra inesperada, porque hay que decir que después de los años de la dictadura no se le conocieron al ejército grandes escándalos de corrupción. Se les han conocido escándalos, sí, por militares que protegían a viejos camaradas de armas involucrados en violaciones a los derechos humanos, se los ha acusado de algunos problemas que tenían que ver justamente con eso, pero no hubo grandes escándalos de corrupción en el ejército. Sin embargo, como suele suceder, siempre hay uno que habla. Y hay uno que habló. Y es verdad que había como un rumor de cierta caja negra o cierta guita que el ejército ponía en circulación a través de cuevas. Recuerden el caso aquel del ex militar Guillermo Martinero. Seguramente no recuerdan el nombre, pero sí van a recordar el episodio en el cual quedó grabado en una cámara de seguridad como un motochorro le intentaba robar un maletín, de hecho se lo roba, y el tipo saca una Glock y se pone a tirarle al motochorro y mata de un tiro en la cabeza a Daniel de Negris, un pobre hombre de 56 años que iba caminando por ahí y que cae muerto. Ahí queda en evidencia a qué se dedicaba Guillermo Martinero. El tipo tenía una oficina, cambiaba cheques, era un cuevero, pero muchos, incluso gente que laburaba con él, decían, bueno, cambia cheques para las Fuerzas Armadas, cambia cheques para el Ejército. Y si uno empieza a bucear, incluso ex socios, dieron que tenía relación con los mismos personajes del Ejército, de los cuales yo les voy a contar esta noche cómo se está instruyendo una causa federal, una causa en tribunales de Comodoro Pi, en el juzgado de Martínez Di Giorgi, fiscal Guillermo Marijuán, ¿sí?, donde están investigando a 6 militares en actividad por un engranaje de desvío de dinero del Ejército, o sea, una caja negra, muchachos. El denunciante se llama Pablo Pildaín, que vendría a ser como el martinero de esta historia, ¿sí?, que se dedicaba a lo mismo. También está imputado, porque esto es lo interesante, es un arrepentido. Estamos ante un Fariña del Ejército, puede ser. Pablo Pildaín, un hombre que se le chifló el moño y dijo, basta, yo hablo y hablo.
¿sí? Estuvo muy enfermo, llegó a estar en silla de ruedas con una septicemia y se presentó ante la justicia con una denuncia primero. Ahora les voy a contar el detalle de lo que dice en la denuncia. Pero la denuncia no era un revoleo de un loco, como me quisieron hacer creer a mí. Qué sé yo, por lo menos para el fiscal Guillermo Marijuán no era el revoleo de una denuncia de un loco, porque aquí tengo la fotocopia de la foja de la acusación de Marijuán, que ya pidió medidas de prueba, con lo cual en la práctica los denunciados en la denuncia original de Pildain están ahora imputados por el fiscal Guillermo Marijuán. No voy a revelar las medidas de inteligencia que se prevén para el caso, porque la verdad que no corresponde que yo lo haga, pero digo, está el detalle de lo que pidió el fiscal Guillermo Marijuán para investigar esta causa. ¿Qué es lo que dice Pablo Pildain? Pablo Pildain cuenta que en el año 2012, porque la maniobra que yo les voy a contar ni siquiera es de dos gobiernos, ¿sí? O sea, ni siquiera es de un solo gobierno. Arranca en el 2012 y llega hasta el 2016, o sea, después del cambio de gobierno. Pablo Pildain dice que lo convocan para llevar o agarrar cheques del ejército o de proveedores del ejército o de gente que pasaba, o sea, cheques que recibía la Contaduría General del Ejército, llevarlos a una cueva y volver con la plata viva, o sea, plata negra. Insisto en la fecha, 2012-2016. ¿Sí? ¿Quién era Pablo Pildain hasta ese momento? Un hombre que acercaba, ¿sí?, préstamos para algo que se llama código de descuento. Puede que mucha gente no lo sepa, pero es muy común en los empleados estatales, policiales, provinciales, o sea, los tipos que cobran un sueldo fijo, que pueden endeudarse, ¿sí?, pueden tomar préstamos y se los descuentan directamente de sus haberes antes que cobren. Es un muy buen negocio porque el que presta la plata se garantiza que siempre cobra. Entonces, en el ejército también existe esto que se llama código de descuento. Entonces, un banco le presta plata a un oficial o un suboficial del ejército y se lo descuentan de los haberes. Pablo Pildain era, hasta el año 2012, un señor que acercaba negocios, ¿sí?, préstamos, para que le descontaran después a los efectivos. Una especie de bolsero, como si fuera un corredor de seguros, pero en este caso era de préstamos para el personal del ejército. En el 2012 cuenta que se le acercan primero dos suboficiales, y ahora les empiezo a dar los nombres de los denunciados, que ahora están imputados en la causa federal, que se llaman el sargento Martín Veloso y el mayor Ramiro Pérez. ¿Sí? Y le dicen, escuchen esto, porque si es verdad, acá empieza a tener, además de una dimensión de choreo, de plata, empieza a tener una dimensión política preocupante. Le dicen, el sargento Veloso y el mayor Ramiro Pérez, le dicen a Pablo Pildain, esto es lo que Pildain cuenta en la justicia. Dicen, mirá, necesitamos conseguir plata viva para ayudar a nuestros camaradas que están presos acusados de crímenes de lesa humanidad. Entonces uno dice, momento, 2012, estaba allá el general Milani, el mismo que se abrazaba con Eve de Bonafini, y había tipos que, con autorización o sin autorización, estaban pidiendo un mecanismo, estaban buscando un mecanismo de plata negra para pagar defensores de juicios de lesa humanidad. ¿Es posible esto? ¿O era una coartada para el choreo? Primera pregunta. Esto es lo que declara Pildain en su denuncia. Ustedes lo van a ver en algún momento, ahora lo van a escuchar de boca del propio Pildain. Entonces, a partir de ahí, dice que él se dedica a cambiar cheques, ¿sí?, a razón de 6 millones de mangos por mes, de diferentes maneras. Entonces, algunos cheques eran directamente de la Contaduría General del Ejército, o sea, cheques firmados por alguien del Ejército, a nombre, o sea, el de la chequera del propio Ejército, él lo llevaba a una cueva y volvía con la plata en efectivo y cobraba una comisión del 9%. ¿Dónde lo llevaba? La cueva queda en Corrientes 317, piso 11, y el supuesto titular de esa cueva, alguien llamado Hernán Arcioni. Insisto. ¿Cómo se blanqueaba ese dinero? ¿Cómo se metía ese dinero para retirarlo? A través de mutuales vinculadas al ejército. Entonces, sigue la narración de Pildain y empieza a dar los nombres, sigue hacia arriba, porque hasta ahora estamos en un sargento y en un mayor. Dice, a su vez, arriba de todos estos, estaban los que estaban a cargo de la Contaduría General del Ejército.
el coronel Alberto Martínez Asolina, imputado, el coronel Ricardo Beluzzi, también imputado por marihuana, y el general Raúl Rabetti. Estos eran de la gestión anterior, ¿sí? O sea, la gestión Milani. Ojo, porque también hay para esta. Esto continúa. Entonces, la historia la sigue contando Pildain y empieza a presentar las pruebas. Yo tuve acceso a esas pruebas. O sea, las pruebas son resúmenes de cuentas de las mutuales, cheques. Él tiene incluso un cheque, o sea, que es un cheque de la Contaduría General del Ejército por alrededor de 200.000 pesos, y dice, ¿cómo este cheque es posible que esté así? Cuando él sale, se levanta de su problema de salud, descubre, incluso además tiene filmaciones de los tipos con él, digo, no es que es un tipo que está fabulando, yo vi la foto, vi las filmaciones, él ahora se ha convertido en una especie de Fariña, porque él dice, sí, se presentó a la justicia, primero se presentó a reclamar relación laboral, raro, como gestor, no le dieron pelota. Después se presentó ante el jefe del ejército, el general Suñer, y el general Suñer le dijo, no, yo lo desconozco y todo lo que hace la contaduría está bien hecho, con lo cual ahora seguramente alguien le va a preguntar al general Suñer qué sabía él de todo esto. ¿Por qué el general Suñer, el actual jefe del ejército, cae en la investigación o cae en la pregunta? ¿Sí? Porque el que luego hereda la Contaduría General del Ejército, que luego es nombrado en la Contaduría General del Ejército, el general Hugo Gargano, también aparece hasta 2016 teniendo vinculación y teniendo trato con Pildain. Fotos, hay fotos de él con Pildain. Esta historia va creciendo, y uno tiene derecho a hacerse algunas preguntas. ¿Qué plata es esta? ¿Estamos simplemente ante un desvío de fondos? Seguramente al final del camino nos van a querer presentar, si Pildain tiene razón, nos van a querer decir que esto es un desvío de fondos. ¿O estamos frente a otra cosa? Y esto es plata de la inteligencia del ejército que se blanquea a través de las cuevas. Y si es plata de la inteligencia del ejército, nos deberían explicar a qué carajo se dedica la inteligencia del ejército, porque uno nunca sabe. ¿Se dedica efectivamente a utilizar la plata del Estado para pagar a los abogados de los crímenes, de los juicios de lesa humanidad? ¿Se dedica a eso? ¿A eso se dedicaba en el 2012 la inteligencia del ejército y se sigue dedicando ahora? ¿A qué se dedica la inteligencia del ejército? ¿Por qué hacen estos movimientos de plata del presupuesto oficial que después la terminan llevando a plata negra? ¿Es simplemente un choreo de subalternos o es una recaudación de plata negra para la corona para otros fines? La verdad que la pregunta es inquietante. En cualquier caso, empiecen a escuchar al denunciante, a Pablo Pildain. Pablo, ¿cuándo descubriste que estabas metido en un engranaje complicado que tenía que ver con la plata negra del ejército? En el 2012 fui convocado por el coronel Martínez Asolina, diciéndome que la contaduría necesitaba hacerse de fondos para poder costear algunos gastos internos y sobre todo gastos que los imputaban a los